Don Ernesto, un hombre de 78 años, conocido en su barrio como el viejo gruñón, alguien que nunca quería conversar con nadie y que caminaba siempre con el ceño fruncido, mirando al suelo. Pero detrás de ese gesto frío había un corazón roto, marcado por pérdidas, decepciones, silencios y noches demasiado largas. Un corazón que, poco a poco, había dejado de creer en el amor, en la esperanza, y especialmente en Dios. Don Ernesto vivía desde hacía décadas en una pequeña casa a pocas cuadras de la iglesia de San Miguel, una iglesia sencilla, antigua, rodeada de árboles que daban sombra en las tardes de verano. Era una iglesia que todos en el barrio amaban, porque allí habían celebrado bautizos, matrimonios, primeras comuniones y también despedidas llenas de lágrimas. Pero para don Ernesto, esa iglesia era solo un recordatorio de algo que él decidió odiar: la fe. Años atrás, cuando aún era un hombre fuerte, trabajador y lleno de sueños, don Ernesto había perdido a su esposa, doña Teresa, después de una larga enfermedad. Él había pedido un milagro. Había suplicado, llorado, prometido cambiar, pero el milagro no llegó. Su esposa partió, y con ella, él sintió que se había ido también todo lo bueno que tenía dentro. Desde ese día, el corazón de don Ernesto se cerró como una puerta oxidada que nadie podía abrir. Y lo peor es que nunca buscó ayuda, nunca compartió su sufrimiento, nunca permitió que nadie se acercara. El dolor lo transformó en un hombre duro, amargado, incrédulo. Cada vez que escuchaba música religiosa, se molestaba. Cada vez que veía a alguien rezar, murmuraba palabras de desprecio. Y cada vez que pasaba frente a la iglesia de San Miguel, desviaba la mirada, como si quisiera huir de algo que lo perseguía por dentro. Pero el destino, o más bien, el amor de Dios, tiene formas misteriosas de actuar. En las últimas semanas, don Ernesto había tenido días especialmente oscuros. El silencio de su casa le pesaba más que nunca. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la tristeza acumulada. No dormía bien y pasaba horas sentado mirando una foto vieja de él y doña Teresa. Sus vecinos lo notaban más solitario, más apagado, más frágil. Pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. Una noche, mientras caminaba lentamente por las calles del barrio, con su viejo abrigo gris y su sombrero gastado, don Ernesto pasó una vez más frente a la iglesia de San Miguel. Las luces estaban apagadas, porque el padre Julio había terminado las actividades del día. Todo estaba en silencio. Todo parecía normal. Pero dentro de don Ernesto, algo estalló. El dolor reprimido por años, la rabia por haber perdido a su esposa, la soledad, la frustración, todo salió al mismo tiempo, como una tormenta repentina. Y fue entonces cuando una idea terrible, impulsiva, casi desesperada, cruzó su mente: si Dios no me escuchó, yo tampoco voy a respetar nada de él. Fue un pensamiento oscuro, pero para un corazón roto, a veces la oscuridad parece lógica. Don Ernesto miró alrededor. No había nadie. Las sombras de los árboles cubrían la entrada de la iglesia. El viento soplaba suavemente, pero en su interior, un fuego mucho más peligroso comenzaba a encenderse. Sin pensar demasiado, sin medir consecuencias, sin reconocer el peso de lo que estaba a punto de hacer, decidió destruir aquello que simbolizaba el dolor que cargaba desde hacía tanto tiempo. Caminó hasta un contenedor de basura a unos metros de la iglesia y encontró allí restos de cajas y papeles secos. Con manos temblorosas, tomó lo que pudo y regresó a la puerta principal de la iglesia. Encendió un fósforo. La pequeña llama reflejó por un instante su propio rostro, cansado, triste, vacío. Y en un acto de rabia contenida, lanzó el fuego contra los papeles, que pronto comenzaron a arder. Las llamas crecían lentamente, lamiendo la vieja madera de la puerta. El corazón de don Ernesto latía fuerte, no de adrenalina, sino de angustia. Él pensaba que quemar aquella iglesia le traería alivio, que apagaría su dolor, que silenciaría todas las preguntas sin respuesta que habían perseguido su alma durante décadas. Pero lo que él no sabía era que Jesús sí estaba observando.
Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría su vida, cambiaría también la manera en que miles de personas entenderían el poder del perdón, la misericordia y el amor que nunca se cansa de esperar. Esta historia no es solo sobre un acto desesperado. Es sobre un milagro que no nació del fuego, sino de un corazón que, aun sin saber, seguía siendo amado por Dios. Y ahora, te invito a seguir conmigo esta historia hasta el final. Porque lo que viene a continuación te mostrará algo que el mundo moderno ha olvidado. Jesús sigue vivo. Jesús sigue mirando. Y Jesús sigue transformando incluso a los que ya no creen en nada. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El hombre que había perdido toda fe. Don Ernesto siempre fue conocido como un hombre trabajador. Durante décadas, se levantaba antes del amanecer, tomaba su café negro sin azúcar y salía a trabajar en la carpintería donde había pasado buena parte de su vida. Era un hombre de manos fuertes, mirada firme y corazón sencillo. Pero todo eso empezó a desmoronarse lentamente con la enfermedad de Doña Teresa, la mujer que había sido su compañera de vida durante más de 50 años. Desde el diagnóstico, algo se apagó dentro de él. Cada visita al hospital, cada examen, cada noche sin dormir, eran como golpes silenciosos que debilitaban su espíritu. Don Ernesto rezaba, sí, al principio. Rezaba con esperanza, con fe, con lágrimas que mojaban sus manos. Rezaba todas las noches en silencio, arrodillado junto a la cama donde Doña Teresa intentaba descansar. Él creía que Dios escucharía su súplica. Creía que el amor que compartieron era razón suficiente para un milagro. Pero el milagro no llegó. La tarde en que Doña Teresa cerró los ojos por última vez, el corazón de don Ernesto se rompió en un lugar tan profundo que ni él mismo sabía cómo describirlo. Sostuvo su mano hasta el final, deseando que el tiempo se detuviera. Y cuando todo terminó, sintió que el mundo había perdido su color. Todo se volvió gris, silencioso, distante. Desde ese día, la iglesia de San Miguel, que siempre había sido un lugar de consuelo para él y su esposa, se convirtió en un recordatorio doloroso. Allí habían celebrado su boda, allí habían bautizado a sus hijos, allí habían compartido tantas misas dominicales tomados de la mano. Pero ahora, solo ver la iglesia le producía un nudo en la garganta. No porque fuera mala, sino porque le recordaba que Dios no había respondido su oración más importante. Poco a poco, don Ernesto dejó de asistir a misa. Se aisló. Cerró las cortinas de su casa, apagó la radio y evitó conversar con los vecinos. La soledad comenzó a ocupar cada rincón de su vida como un visitante silencioso y persistente. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que aquel anciano se estaba consumiendo por dentro. El padre Julio, un hombre paciente y bondadoso, intentó acercarse en varias ocasiones. Llevaba pan, preguntaba si necesitaba algo, ofrecía oración, compañía o simplemente una conversación. Pero don Ernesto, con su voz baja y cansada, siempre respondía lo mismo. Gracias, padre, pero no. No necesito nada. Lo decía mirando al suelo, como si temiera que sus ojos revelaran la verdad. Que si necesitaba algo, necesitaba paz, pero ya no creía que la encontraría. Con el paso del tiempo, su tristeza se transformó en resentimiento. Y ese resentimiento en una rabia silenciosa que se alimentaba de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento? ¿Por qué se llevó a la única persona que lo entendía? ¿Por qué, después de tantos años de fe, recibió a cambio un final tan cruel? A veces, al pasar frente a la iglesia de San Miguel, escuchaba los cantos de la misa y sentía como si algo dentro de él quisiera quebrarse. Pero su orgullo, mezclado con dolor, lo hacía caminar más rápido para alejarse de allí. Fue en una de esas tardes silenciosas cuando don Ernesto, sentado en su viejo sillón, mirando la foto de Doña Teresa, sintió que su vida se había convertido en una sombra. Un vacío que nada ni nadie podía llenar.
Y fue entonces cuando nació dentro de él aquella idea oscura e impulsiva, esa intención que cambiaría la historia por completo. No porque él quisiera destruir una iglesia, sino porque su alma estaba pidiendo ayuda a gritos, aunque él mismo no lo supiera. Don Ernesto no era un hombre malvado. Era un hombre herido. Un hombre que había perdido la fe, no por orgullo, sino por amor. Y aunque él no lo sabía, Jesús lo estaba observando desde hacía mucho tiempo, esperando el momento perfecto para tocar su corazón nuevamente. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. La noche en que todo estalló. La noche que cambiaría la vida de don Ernesto comenzó como cualquier otra. El frío típico de la región caía lentamente sobre las calles vacías, y el viento movía las hojas secas que se acumulaban frente a las casas antiguas del barrio. Dentro de su hogar, apenas iluminado por una lámpara amarillenta, don Ernesto permanecía sentado en su sillón de siempre, ese sillón desgastado donde él había pasado tantas noches pensando en doña Teresa, hablándole en silencio, intentando encontrar respuestas que nunca llegaban. Sobre la pequeña mesa a su lado, la misma foto de su esposa lo miraba como si el tiempo jamás hubiera pasado. Era una fotografía que él había tomado en un domingo soleado, hace muchos años, cuando ambos salían de la iglesia de San Miguel con sonrisas llenas de esperanza. Esa imagen, que antes le daba fuerza, ahora le provocaba una mezcla de nostalgia-dolor que le apretaba el pecho. Aquella noche, especialmente silenciosa, don Ernesto se sentía más inquieto de lo normal. No había logrado dormir en las últimas 3 madrugadas. El insomnio se había convertido en su compañero inseparable. Su respiración era pesada, sus manos temblaban y su mirada estaba perdida. La tristeza acumulada se había transformado en una corriente intensa que recorría todo su cuerpo. Era como si su alma estuviera pidiendo un desahogo, aunque fuera un desahogo destructivo. Sin darse cuenta, comenzó a caminar lentamente por la sala, de un lado a otro, arrastrando las pantuflas viejas que doña Teresa había comprado para él. Cada paso resonaba como un eco de su propia soledad. De repente, se detuvo frente a la ventana. Desde allí, podía ver a lo lejos la silueta de la iglesia de San Miguel, oscura, quieta, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Don Ernesto sintió un peso extraño en el pecho. Una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. ¿Por qué te la llevaste?, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué me dejaste solo? El silencio fue la única respuesta. Un silencio tan profundo que atravesó el alma del anciano. Y fue entonces cuando algo dentro de él se rompió. No fue un pensamiento razonado, ni una decisión planificada. Fue un impulso, un grito interno nacido del dolor más puro. Cerró los ojos por unos segundos. Cuando los abrió, esa mirada de hombre cansado y frágil había cambiado. Ahora estaba endurecida, cargada de una determinación oscura que no le pertenecía, o que había estado escondida demasiado tiempo. Sin pensarlo más, tomó su abrigo gris, se puso el sombrero y salió de casa. La puerta chirrió al cerrarse, como si tratara de advertirle. Pero don Ernesto no escuchó. Caminó lentamente por la calle, arrastrando los pies, sin mirar a los lados. El frío no le molestaba. El viento golpeaba su rostro, pero parecía no sentirlo. Su mente estaba en un solo lugar, la iglesia. Cuando llegó frente a la iglesia de San Miguel, el barrio estaba completamente en silencio. Las luces estaban apagadas. El padre Julio, como siempre, había cerrado todo alrededor de las 7 de la tarde. A esa hora solo quedaban sombras y un leve perfume de incienso que aún se aferraba al aire. Don Ernesto se quedó parado frente a la gran puerta de madera, esa misma puerta que había cruzado tantas veces con doña Teresa. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no era miedo, era dolor convertido en rabia. Miró alrededor. Nadie. Ni un coche, ni un vecino, ni un perro callejero. Solo la noche y su propio tormento. Fue entonces cuando vio, a unos metros de la entrada, un contenedor de basura donde alguien había dejado cajas de cartón, papeles secos y restos de material de limpieza. Se acercó lentamente, como si algo lo estuviera guiando. Con manos temblorosas, tomó algunos de los papeles y los apretó contra su pecho. Luego volvió a la puerta de la iglesia.
Respiró hondo. Sacó un pequeño fósforo que llevaba en el bolsillo, uno que usaba a veces para encender su viejo calentador. Lo observó por unos segundos. Y al final, lo encendió. La llama diminuta iluminó su rostro arrugado y cansado. Por un instante, parecía que don Ernesto se veía a sí mismo en aquella pequeña llama, frágil, inestable, a punto de apagarse. Pero no se apagó. Y él tampoco. Lanzó el fósforo sobre los papeles. Primero una chispa, luego otra, después una lengua de fuego que comenzó a crecer lentamente. El olor a madera quemándose llenó el aire. Las llamas acariciaban la puerta sagrada mientras se alimentaban de la rabia acumulada del anciano. Don Ernesto dio un paso atrás. El fuego iluminaba la noche. Las sombras de los árboles danzaban alrededor, como si el cielo entero estuviera observando aquel acto desesperado. El corazón del anciano latía desordenado, pero sus ojos no mostraban alivio. En realidad, mostraban una profunda tristeza. Porque incluso mientras veía el fuego avanzar, una pequeña parte de él sabía que aquello no traería a doña Teresa de vuelta. Pero ya era tarde. Su dolor había tomado el control. Lo que don Ernesto no sabía era que alguien más estaba observando. Alguien que nunca lo había abandonado. Alguien que transformaría esa noche oscura en el inicio de un milagro. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. Jesús estaba observando. Las llamas continuaban creciendo en la entrada de la iglesia de San Miguel, iluminando la noche con un resplandor inquietante. El fuego crepitaba como si quisiera hablar, como si cada chispa fuera un grito del alma atormentada de don Ernesto. La madera, vieja por los años y húmeda por tantas lluvias, tardaba en encender por completo, pero aún así las llamas la rodeaban con intensidad creciente. Don Ernesto, al ver el fuego expandirse, retrocedió unos pasos. Su rostro estaba iluminado por aquel brillo anaranjado que reflectía en sus ojos cansados. Su respiración era pesada, como si le faltara aire. Y entonces, por un instante, un solo instante, sintió algo que no esperaba. No era alivio, no era satisfacción. Era una sensación profunda e inexplicable, como si alguien lo estuviera observando desde un lugar que no podía ver. El viento, que hasta hace unos minutos era suave, comenzó a soplar de manera diferente. No era una brisa común. Era una corriente de aire que traía consigo algo sagrado. Era como si una presencia descendiera lentamente, rodeando el templo, protegiendo lo que el fuego intentaba consumir. Don Ernesto cerró los ojos un momento, intentando buscar fuerza. Pero lo que encontró fue un sentimiento extraño, un calor en su pecho que no provenía del fuego. Un calor suave, casi dulce, que lo hizo abrir los ojos de golpe. Y al hacerlo, vio algo que jamás olvidaría. Entre el humo que salía de la puerta, una luz blanca comenzó a brillar. Primero tenue, luego más fuerte, más intensa, más viva. No era una luz normal. No provenía de las llamas. No era reflejo de nada. Era una luz pura, limpia, que parecía venir desde dentro de la iglesia, como si el propio cielo estuviera respondiendo a aquel acto desesperado. Don Ernesto parpadeó varias veces. Pensó que estaba imaginando cosas. Pero no. Aquella luz no desaparecía. Cada segundo crecía más. Y fue entonces cuando sintió algo aún más fuerte. Una mirada. Una mirada que no juzgaba. Una mirada que no condenaba. Una mirada que no exigía nada. Era una mirada llena de compasión, de ternura, de misericordia. El anciano llevó una mano al pecho, sorprendido. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. Sus rodillas temblaron. El viento se volvió más cálido, envolviendo su cuerpo como si lo abrazara. Y por primera vez en muchos años, don Ernesto sintió que no estaba solo. «¿Teresa?», susurró con voz quebrada, creyendo que aquel calor venía de ella. Pero no era doña Teresa. Era algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más santo. El humo se elevó como una columna, y la luz blanca avanzó entre él suavemente, como si caminara. Una sensación de paz empezó a llenar el ambiente, aun cuando el fuego seguía ardiendo.
Era como si el fuego y aquella presencia celestial estuvieran en dos mundos distintos, sin mezclarse. De repente, un pensamiento surgió en el corazón de don Ernesto. No venía de su mente. No era una idea suya. Era algo que había sido puesto allí por una fuerza divina. Una frase silenciosa, pero tan clara como si fuera un susurro directo al alma. Estoy aquí. El anciano abrió los ojos más grande aún. No entendía qué estaba sucediendo. No entendía cómo podía sentir una presencia tan poderosa y a la vez tan suave. Pero la sintió. Y ese sentimiento lo hizo retroceder un paso más. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. No eran lágrimas de rabia. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una emoción que había estado enterrada durante décadas. La sensación de ser visto, realmente visto. Porque en ese momento, don Ernesto comprendió algo que había negado por años. Jesús nunca lo había abandonado. Jesús había estado con él en cada lágrima, en cada noche de tristeza, en cada oración silenciosa junto a la cama de doña Teresa. Él estaba allí, incluso cuando don Ernesto decidió odiarlo. Las llamas continuaban, pero alrededor de la puerta, donde la luz blanca se hacía más intensa, el fuego parecía detenerse. No avanzaba, no consumía más. Era como si una mano invisible lo estuviera frenando. Don Ernesto miró eso con los ojos inundados de lágrimas. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, murmuró entre sollozos. El viento se calmó de repente. El humo se movió hacia un lado, dejando ver por un segundo un pequeño destello dentro de la iglesia, justo en el altar donde siempre había estado la imagen de Jesús crucificado. Era solo un instante, pero un instante suficiente para que el corazón del anciano se estremeciera por completo. Una paz profunda lo envolvió. Una paz que no venía de este mundo. Una paz que le decía, sin palabras: aunque me hayas olvidado, yo nunca te olvidé. Y entonces, don Ernesto cayó de rodillas. No porque comprendiera el milagro que estaba a punto de suceder. No porque se sintiera culpable. Sino porque, por primera vez en muchísimos años, sintió la presencia viva de Jesús. Esa noche oscura, que comenzó con un acto de desesperación, se convirtió en el comienzo de algo divino. Jesús estaba observando. Y no solo observando. Estaba preparando un milagro que transformaría todo. El milagro entre las llamas. El fuego rugía con fuerza, pero algo extraño comenzaba a suceder. Mientras las llamas parecían avanzar con violencia sobre la puerta principal de la iglesia de San Miguel, un resplandor intenso, esa luz blanca que don Ernesto había visto entre el humo, se hacía cada vez más visible, como si creciera desde el interior del templo hacia afuera. Don Ernesto, arrodillado en el suelo frío de la calle, apenas podía respirar. Las lágrimas le caían por el rostro arrugado y su corazón latía con una mezcla de miedo, asombro y una profunda sensación de que estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. El viento cambió nuevamente, pero ahora no era un viento fuerte ni violento. Era suave, cálido, como un aliento de vida. Las llamas, que hasta hace segundos parecían fuera de control, comenzaron a moverse de manera diferente. No se apagaban del todo, pero se curvaban, se debilitaban, retrocedían como si una fuerza invisible las estuviera empujando hacia atrás. Y entonces, ocurrió lo impensable. A través de la puerta parcialmente quemada, entre las tablas que el fuego había ennegrecido, apareció una visión que dejó a don Ernesto completamente paralizado. La imagen de Jesús crucificado, intacta, iluminada por la luz blanca que ahora llenaba todo el interior de la iglesia. Ni el humo la tocaba, ni el fuego la consumía, ni el caos alrededor la afectaba. Estaba allí, en pie, tal como siempre, pero rodeada de un brillo que parecía provenir del cielo mismo. El cuerpo esculpido del Cristo, normalmente silencioso y solemne, parecía más vivo que nunca. Sus ojos, aunque hechos de madera, proyectaban una paz tan profunda que atravesaba el alma. Las llamas seguían ardiendo alrededor de la puerta, pero una especie de círculo invisible protegía el altar. Era como si Jesús mismo estuviera sosteniendo la iglesia con su presencia, impidiendo que la destrucción avanzara más allá de lo que él permitía. Don Ernesto llevó una mano temblorosa a su pecho. Sentía una presión en el corazón, pero no era dolor, era emoción. Una emoción tan fuerte que lo obligó a inclinar la cabeza. No quería mirar, pero al mismo tiempo no podía apartar los ojos. Esto no puede ser, susurró con la voz quebrada. El resplandor aumentó. Y en medio de esa luz, don Ernesto sintió algo más, un aroma suave, cálido, como el perfume de las flores que doña Teresa colocaba en el altar cada domingo. Era imposible no reconocerlo.
Ese olor estaba ligado a los mejores recuerdos de su vida. Sintió que ella estaba allí, de algún modo, acompañándolo en aquel momento sagrado. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, esta vez con más fuerza. El anciano apretó las manos contra el suelo y lloró como no lloraba desde la partida de su esposa. Lloró por la rabia, por la soledad, por la tristeza acumulada, pero también por algo nuevo, algo que no había sentido en años: esperanza. Mientras tanto, en el interior de la iglesia, ocurrió otro detalle imposible de ignorar. Una de las vigas que sostenían el techo, debilitada por el calor, cayó repentinamente. Un estruendo fuerte llenó la noche. Pero al caer, la viga se partió en dos, dejando intacta la figura de Jesús. Don Ernesto se sobresaltó. Su corazón latía desbocado. No había explicación lógica. No había coincidencia posible. Aquello era un milagro. Justo entonces, el sonido de una sirena comenzó a aproximarse. Los bomberos del pueblo, alertados por un vecino distante que vio el resplandor naranja en el cielo. Pero incluso antes de que llegaran, don Ernesto sabía la verdad. La iglesia no sería destruida, no porque él la hubiera incendiado en un arranque de dolor, sino porque Jesús estaba interviniendo. Mientras los primeros chorros de agua caían sobre las llamas, don Ernesto seguía de rodillas, con los ojos fijos en la imagen sagrada. Y mientras la visión se hacía más clara a través del humo disipado, sintió en su interior una frase simple, suave, firme, como si Jesús mismo la pronunciara directamente en su alma. No todo está perdido. Don Ernesto bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba. Sus labios murmuraron algo que no decía desde hacía años. Perdóname, Señor. El fuego terminó de apagarse. La noche quedó silenciosa. El milagro estaba hecho. Pero verdadero impacto aún estaba por vir. Porque aquel milagre no era apenas para salvar un templo. Era para salvar una alma. A alma de don Ernesto. El mensaje que transformó su alma. El amanecer en San Miguel de los Olivos llegó silencioso, como si el cielo entendiera que aquel día no sería uno más, sino un capítulo decisivo para el destino de don Ernesto. Después de la visión de Jesús en la iglesia quemada, el anciano regresó a su casa temblando, no por miedo, sino por una mezcla indescriptible de vergüenza, arrepentimiento y algo que él no lograba identificar. Un calor nuevo en su pecho, suave, pero firme. Esa mañana, sentado en su vieja silla de madera, con las manos aún manchadas de hollín, don Ernesto se encontró con algo que nunca había sentido. A sensacao profunda de que había sido visto, no como pecador a ser punido, más como filo perdido siendo llamado de volta. Aquella imagen de Jesús extendiendo la mano hacia él se repetía una y otra vez en su mente, como un eco divino que no lo dejaba escapar. «¿Y por qué yo?», murmuró, mirando el suelo. ¿Por qué Jesús vendría a mí, después de todo lo que hice? Mientras hablaba, lágrimas pesadas comenzaron a caer sobre sus manos. Años de dureza, de insultos, de desprezo por todo lo sagrado, agora aparecían diante dele como espelo claro. Él percebió que su vida inteira había sido construida sobre feridas mal curadas, o abandono de su familia, a perda de su esposa Isabel, a solidão que o consumía pouco a pouco. Foi então que, pela primeira vez en muitos anos, don Ernesto abriu o pequeno caderno onde Isabel anotaba suas orações. Ele jamais tivera coragem de tocá-lo desde que ela faleceu. Na primeira página, escrita com sua caligrafía suave, estaba a frase que mudou tudo. Jesús nunca deja de buscar al que se perdió, incluso cuando esa alma ya no cree en él. Ao ler aquelas palabras, algo dentro dele finalmente se quebró. Era como si Isabel, mesmo depois de tantos anos, tivese deixado aquele recado exactamente para aquele momento. Don Ernesto apertou o caderno contra o peito e chorou como menino, permitindo que toda a dor acumulada saísse de uma vez. «Perdóname, Jesús», susurró, quebrado. «Perdóname, porque yo no sabía lo que hacía». De repente, un vento suave entró pela janela. Não era forte, não movía muita coisa, mas carregaba uma calma inexplicável. Don Ernesto sentiu que não estaba sozinho, que alguém estaba ali, que aquele arrependimento sincero había sido ouvido. E então, aconteceu algo ainda mais impresionante. Cuando levantó la cabeza, vio que debajo de la puerta había un sobre blanco. No escuchó pasos, ni golpes, nada. Apenas apareció. Con as mãos ainda trémulas, don Ernesto pegou o envelope e abriu devagar. Dentro había apenas una frase simples, escrita a lápiz. «Aún es tiempo, Ernesto. Regresa». No había asignatura. No había explicación. Pero él sabía,
Sabía perfectamente de quién venía ese mensaje. Nao de vicino, nao de padre, nao de alguém da cidade. No fundo de sua alma, ele reconheceu aquela caligrafía espiritual e aquela suavidade que nao se parecía con nada humano. Era Jesús. A partir desse instante, algo comecou a mudar dentro dele. Nao era medo. Nao era culpa. Era chamado. Chamado para deixar de fugir. Chamado para voltar a ser o que sua esposa sempre acreditou que ele poderia se tornar. Pela primeira vez em décadas, don Ernesto respirou fundo e disse em voz alta: Jesús, quiero escucharte. En aquele momento, tudo em sua vida comecou a se alinhar para o milagre que estava prestes a acontecer. Una vida nueva, una alma renacida. El sol caía suavemente sobre San Miguel de los Olivos cuando don Ernesto, depois de anos vivendo atrás de muros invisíveis, decidiu dar o primeiro passo em direção ao que ele mesmo não compreendia totalmente, mas sentia profundamente. O envelope como a frase aún es tiempo, Ernesto. Regresa. Permaneceu em seu bolso durante todo o dia, como se fosse o lembrete vivo de que Deus não havia desistido dele. Aquela noite, o vento era fresco e as ruas da pequena cidade estavam silenciosas. Don Ernesto caminhou até a igreja que ele havia queimado, o lugar que agora representava não apenas destruicao, mas também o inicio de sua transformacao. Ao chegar diante das paredes negras e dos escombros, algo inesperado aconteceu. O padre Julián, que o observaba de longe, aproximóse lentamente. Ernesto, dijo con voz serena. No sabía si volverías. O homem baixou a cabeza, envergonhado, mas não fugiu como teria feito antes. Padre, lo que hice no tiene perdón. Quemé la casa de Dios. Destruí lo que muchos construyeron con sus manos y con su fe. Padre Julián colocou a mão sobre seu ombro, como uma compaixão que Ernesto não lembrava de ter sentido desde que Isabel estava viva. Ernesto, respondeu, olhando-nos solos, Jesús no vino a este mundo para buscar a los perfectos, sino a los quebrados. Lo que importa no es lo que hiciste, sino lo que estás dispuesto a hacer a partir de ahora. Aquelas palabras entraram na alma de don Ernesto como luz atravessando uma janela suja. Pela primeira vez, ele não se viu como o criminoso perdido, mas como alguém que ainda podía ser restaurado. Os dois caminaram até o interior da igreja destruída. O cheiro de cinza ainda era forte, mas algo estranho acontecia ali dentro. Mesmo com tudo queimado, o pequeno altar de madeira, onde havia uma simples imagem de Jesús, permanecía intacto. Nenhuma gota de fogo o había tocado. Don Ernesto sentiu as pernas fraquejarem. Padre, ¿cómo es posible? Yo vi el fuego envolverlo todo. Eso, Ernesto, susurró o padre, es el milagro. O silencio que se seguiu parecía sagrado. Don Ernesto cayó de joelhos, não en desespero, mas se me entrega. Jesús, dijo con la voz quebrada, si aún me quieres, si aún puedo volver, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Naquele instante, uma paz profunda, a mais profunda que já sentirá en toda sua vida, desceu sobre ele como o manto. Não era emoção passageira. Não era uma ilusa de arrependimento. Era algo real, sólido, vivo. O padre Julián sorriu e ajoelhou-se ao seu lado. Ernesto, este es el primer día de tu nueva vida. Nos días seguintes, a transformação de don Ernesto se tornou visível para toda a cidade. O homem que antes era conhecido por sua ira, seu desprezo e sua amargura, agora camineia pelas ruas cumprimentando os vecinos, pedindo perdão às pessoas que havia ferido, ajudando a reconstruir aquilo que ele mesmo destruiu. Ele carregava tijolos, limpava escombros, barria o chão da igreja e, principalmente, trabalhava em silêncio, como coracao humilde. E algo ainda mais emocionante comecou a ocorrer. Pessoas que antes o evitavam comecaram a se aproximar, não por curiosidade, mas porque percebían que aquele homem já não era o mesmo. Havia uma luz nova em seu olhar, uma serenidade que só poderia vir de encontró real com Deus. Día, enquanto estava ajoelhado recolhendo pedacos de madeira queimada, uma mulher idosa se aproximou e colocou a mão sobre seu ombro. Ernesto, dijo con ternura, tu esposa estaría orgullosa de ti. Ele levantou lentamente os olhos, e as lágrimas que surgirán não eran de tristeza, mas de gratidão. Yo también lo siento, doña Clara. Por fin entiendo. Isabel nunca dejó de orar por mí. Aos poucos, don Ernesto percebeu que seu renascimento não era apenas espiritual. Era emocional, humano, social. Ele estaba recuperando algo que pensou ter perdido para sempre,
sua dignidade, sua fé, e a certeza de que jamais é tarde demais para voltar a Deus. E assim, sem perceber, ele se preparava para o maior e mais inesperado gesto de misericordia que Jesús ainda realizaría en sua vida. Mensaje final para tu corazón. Los días siguieron pasando en San Miguel de los Olivos, y a cada amanecer la vida de don Ernesto brillaba un poco más. O homem que antes vivía envolto en sombras, marcado pela solidão e pela revolta, agora camineia como alguém que había recibido uma segunda oportunidade. Não concedida pelos homens, mas pelo propio Jesús. A transformação era tão visível que muitos moradores da pequena cidade começaram a visitar a igreja parcialmente reconstruída, curiosos para saber o que había acontecido com aquele senhor ateu de 78 anos que, de forma impensável, había tentado destruir a casa de Deus. Mas ninguém imaginava que o maior testemunho ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto o sol tingia o céu com tons dourados e alaranjados, don Ernesto sentou-se diante do altar milagrosamente intacto. Trazia nas mãos o caderno de orações de Isabel, o único objeto que ele guardava como tesouro, agora ainda mais precioso. Padre Julián se aproximou silenciosamente, percebendo que algo profundo estava acontecendo ali. «¿Estás bien, Ernesto?», perguntou com suavidade. O idoso sorriu. Não era o sorriso dolorido de antes, mas o sorriso leve, cheio de paz. «Padre, creo que por fin entiendo. Jesús no me miró para castigarme. Me miró para salvarme». Padre Julián se sentou perto dele, aguardando en silencio. Então, don Ernesto abriu o caderno justo na última página, uma que ele nunca había tido coragem de ler. A caligrafía de Isabel aparecía suave, quase como uma caricia. «Señor Jesús, si algún día mi Ernesto se pierde, no lo abandones. No lo dejes morir lejos de ti. Llámalo, aunque sea en el último momento. Hazle saber que siempre fue amado». As mãos de don Ernesto tremerão. Ele fechou os olhos e deixou que as lágrimas caíssem, desta vez não por dor, mas por amor tão grande que parecia envolver todo o seu ser. Sentiu, naquele instante, que Isabel não apenas había orado por sua salvação, mas que Jesús había escutado cada palabra. «Padre», susurró, «¿sabe cuál es el verdadero milagro? Dímelo, Ernesto». Que Jesús no esperó a que yo cambiara. Él cambió mi corazón para que yo pudiera volver. Padre Julián asentiu, emocionado. Então, colocó uma mão sobre o ombro do idoso. «Ernesto, ¿quieres decir algo a quienes escuchen tu historia?» O senhor respirou fundo. Endireitou o corpo. E com a voz firme, mas doce, falou como alguém que había encontrado a verdade mais preciosa que o ser humano pode descobrir. «A ti que escuchas, no importa lo que hiciste, ni cuántas veces fallaste. Jesús te sigue mirando, te sigue esperando, te sigue llamando por tu nombre. Si estás cansado, si te sientes perdido, si crees que ya no hay vuelta, mira hacia Él. Porque yo, que quemé una iglesia, fui perdonado. Y si Jesús tuvo misericordia de mí, también la tendrá contigo. Nunca es tarde para regresar. Nunca». As palabras ecoaram pelo interior silencioso da igreja, como uma oração viva, tocando cada parede, cada escombro, cada coração que medía ouviria aquele testemunho. Padre Julián, con lágrimas discretas, respondeu: «Ernesto, tu historia salvará almas». O idoso sorriu novamente e levantou-se devagar, com a dignidade restaurada. Caminou até a porta da igreja, e antes de sair, olhou para trás uma última vez. A luz do pôr do sol iluminou o altar intacto, o milagre que marcou o seu renascimento. En aquele instante, sem precisar de mais ainais, don Ernesto soube que Jesús caminaria com ele todos os dias do resto de sua vida. E assim termina esta historia. Mas talvez seja o começo da tua. Porque Jesús também está olhando para ti agora, chamándote suavemente, esperando apenas que digas: «Aquí estoy, Señor».